¿Qué pasa en las familias ensambladas naturalmente con la mamá? Va a defender todo el tiempo, va a estar susceptible todo el tiempo con el hijo que sí es de ella y no del otro. Por supuesto. Se van a hacer bandos. Sí, se van a formar ¿no? bandos. Sí. Es muy natural. Entonces necesitamos conversar de tal manera que podamos generar acuerdos, ¿no? Y si no podemos solo, tenemos que ir frente a un terapeuta o frente a alguien que medie y nos ayude a cómo llevar adelante esto. Ahora, algo de lo que no se habla mucho también tiene que ver con los miedos de la exmujer que es la mamá de este hijo. Porque uno de los miedos más grandes en este caso es de que mi hijo en algún momento quiere ir a vivir allá. No lo blanqueo, ni siquiera conmigo mismo ese miedo. Pero es importante cuestionarnos por qué soy tan rígido en ese aspecto. ¿Por qué me pasa a mí y por qué le estoy privando a mi hijo, por así decirlo, de tener una vida familiar que a lo mejor puede ser agradable para él y nutricio para él? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Este espacio es un espacio de crecimiento personal, familiar, y los vínculos es siempre la clave de los temas que vamos desarrollando. El día de hoy estamos hablando sobre los desafíos o los retos que tienen las familias ensambladas. Roque, una vez más digamos, ¿qué es una familia ensamblada? Una familia ensamblada es una familia constituida por hijos previamente engendrados antes del vínculo en cuestión, antes del vínculo de la pareja. Básicamente en toda familia donde hay padrastro y madrastra o madrastra, sí estamos hablando de una familia ensamblada, porque se entiende que son hijos previos al vínculo que está gestándose, ¿no? Puede ser que una familia ensamblada esté constituida por los míos, los tuyos y los nuestros. Puede ser que una familia ensamblada solamente esté constituida por el tuyo, vivimos con el tuyo, entre nosotros no tenemos hijos, ¿no? O puede que sí tengamos un hijo y alguno de los dos tenga un hijo fuera, sea que viva o no. Seguramente las complicaciones van a ser relativamente mayores si es que el hijo vive, ¿no? Porque la cantidad de conflictos que pueden aparecer durante la convivencia son mayores en la medida en que vivan. Pero sí que es verdad que no es que nos privamos de todos los conflictos de familia ensamblada si es que el hijo no vive con nosotros, no necesariamente, porque hay cosas que pueden pasar en vacaciones, por ejemplo. Pero bueno, vamos a hablar de los desafíos de las familias ensambladas. Por ahí se me ocurre que un primer desafío del que podamos hablar tendrá que ver con la familia extensa. Sí. ¿No? Entonces, viene por ejemplo, ¿no? Una pareja, él tenía un hijo previamente y luego ellos empiezan a convivir o se casan, y entonces este hijo que él tiene su mamá, pero además tiene abuela materna, sí, tíos y parientes por el lado de esa mamá, ¿no? Entonces, si ya por lo general la familia extensa de él y de ella pueden ser a veces desafiantes, acá le agregamos una familia extensa más, sí, o si ambos tienen dos familias extensas extra. Sí, claro. ¿No? Entonces, los mismos desafíos que pueden haber, insisto, con los suegros, ahora están con los abuelos de ese hijo o obviamente también con la mamá de ese hijo. Entonces, ¿cómo llevar vínculos cordiales, respetuosos, y cómo promover que este hijo o este muchacho no pierda vínculos a los cuales tiene derecho porque los adultos de su vida no saben ponerse de acuerdo? O sea, creo que ese sería como una pena. Entonces, este muchacho no puede tener una relación con la familia materna, digamos, porque, porque el papá se niega. Y el papá tiene la custodia y entonces no se lleva bien. Y de alguna manera, por este conflicto de adultos, se le priva a este muchacho del derecho de tener relación con los abuelos, por ejemplo. Sí, las familias ensambladas tienen una especial participación muchas veces en las familias ensambladas porque, la familia extensa no tiene mucha participación en las familias ensambladas porque algunas veces, pensemos por ejemplo en una mamá que fue mamá muy joven y que lo tuvo a su hijo a sus 16, 17 años, 18, tenía que estudiar y se crió más con la mamá. La mamá fue quien se hizo más cargo de los cuidados en la infancia y del nieto. Ajá. Mientras que la mamá terminaba de estudiar.
Entonces, la mamá sí tenía una función de cuidado, seguramente en ciertos momentos del día, pero sí que es verdad que la abuela generó mayor cuidado. A veces la tía también. A veces la tía, dependiendo de otros tutores ahí, ¿no? Que aparecen en la familia extensa. Pero muchas veces cuando esta señora constituye una nueva pareja y va a vivirse con esa pareja, muchas veces, otras veces no, muchas veces lleva a este hijo a vivir a esa familia. Porque es su hijo. Porque digamos, es su hijo. Y entiende correcto. que vivían en la casa de los padres porque él no tenía pareja, ahora que tiene pareja se va con el hijo también, ¿no? Es complicado para esta abuela, porque Claro. esta abuela siente que le están sustrayendo un hijo. ¿no? Claro, claro. Que se lo están desapoderando, que le están sacando, ¿no? Que por un lado le dieron toda la responsabilidad y después se la quitan casi por completo. Entonces, sí es complicado, es todos esos movimientos familiares de con quién vive y el impacto que esto va teniendo en la familia extensa. Aquí lo recomendable es irlo conversando, ¿no? Irlo conversando, irlo poniendo sobre la mesa, qué tipo de cosas pueden ir pasando en el hipotético caso de que que la mamá en este caso constituya una nueva pareja con alguien más y tenga el deseo de querer llevar a su hijo. Ahora, hay hijos que depende de la edad que tengan, dicen, no, mamá, yo no voy a ir a vivir allá. Por ejemplo, ahí sí me gustaría hablar de una acción inútil o una mala solución a la cual a veces algunos cónyuges quieren buscar. Entonces, no sé si te ha tocado, pero a mí me ha tocado conocer varios casos donde, en este mismo caso que vos decís, ella tiene su hijo, y entonces la pareja nueva de esa señora quiere buscar la manera de que seamos solamente tú, yo y el niño. Sí. Busca la forma, se enfrenta, quiere descalificar todo el tiempo al papá que tiene este muchacho, no quiere compartir nada con la familia, quiere más o menos apoderarse, por así decir, porque entiende que no está dispuesto a lidiar. Esta es una mala solución. No quiere juntarlos. Claro, no está dispuesto a lidiar con que hay otro hombre, no está dispuesto a lidiar con que hay una familia que no es la familia de mi mujer y que con la que tiene que también lidiar este muchacho. Entonces, quiere como hacer de cuenta que no es ensamblada, básicamente. Sí. Quiere hacer de cuenta que no es ensamblada. Y eso casi nunca funciona, ¿no? Una dificultad que suele encontrarse en las familias ensambladas, un poquito relacionado a eso, es que normalmente hay alguien que es más juntador y hay alguien que es más separador, ¿no? Me explico. No hace mucho conversé con una pareja que no termina de ser familia ensamblada porque todavía son cortejos, por así decirlo, no viven juntos, ¿no? Ella tiene sus hijos, él tiene la suya y ella le decía, hagamos un domingo familiar, trae a tus padres, trae a tu hija, ¿no? Y le decía, es como que, ¿todos juntos? Decía él. ¿Cómo es posible? ¿No? Es como, pero ¿por qué todos juntos? No, yo almuerzo con mi familia y después voy a la tuya, decía él, ¿no? Normalmente pasa eso, es decir, hay alguien que suele ser más juntador y alguien que es más separador, quisiera bien delimitar. Por eso un gran desafío para las familias ensambladas justamente es la puesta de límites. Porque mientras que hay alguien que pues, los límites son más relativos, hay alguien que normalmente es más rígido con los límites. ¿Cuántas veces en una familia ensamblada se escucha la frase como es mi hija o decirle a tu hija? ¿No? Claro, ahí estaríamos hablando de los desafíos ya de la crianza, que es una cosa diferente, ¿no? Sí. A los desafíos que trae la familia. Y en los desafíos de la crianza, claro, el punto es que si no está conversado qué papel vas a cumplir vos en la crianza dependiendo de la edad también, porque si no, esa pareja empieza a funcionar cuando ya el chico es adulto o es joven de 16, 17 años, bueno, la crianza está casi ya culminada y tiene que atravesarse la adolescencia final y qué sé yo, ¿no? Pero lo esencial de la niñez ya pasó, digamos, ¿no? O pasa también en este tema de los juntadores y los separadores, que normalmente, no sé, si él tiene un hijo anterior a este matrimonio, él tiene una vida familiar con su señora y el hombre en un momento, incluso hasta en secreto, va y visita a su hija. Sí. O a su hijo afuera, no lo incluye necesariamente esta dinámica por la familiar. Persona que decís vos que puede ser separadora o juntadora, pero convengamos que eso mucho tiene que ver con el
mito, digo mito, aunque realmente es real también, de las madrastras que plantea Disney, por ejemplo. Sí, claro, ¿no? claro. Y hay madrastras que se han ganado ese título de madrastra en términos así muy No, negativos. y lamentablemente hay también litigios judiciales incluso al respecto. Mi hijo no puede ir a otro lado, vos tenés que venir acá a visitar a tu hijo, no puede relacionarse con ninguna otra semimadre o madrastra. ¿Se entiende? O sea, hay mucho tipo de este Claro. litigio. Yo me he topado judicial. más que con personas, digamos, juntadoras o separadoras, me he topado más con esa situación de rigidez de las exparejas. Sí, claro. Una rigidez muy grande de decir, no, yo no quiero que él tenga ninguna relación con esa mujer, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, No permito que esa mujer recoja a mi hijo del colegio. no, claro, ¿no? Entonces, y bueno, hay un tema muy complejo ahí. ¿Por qué? Porque entonces las personas quieren meterse a involucrarse en temas que no le competen. Ahora, algo de lo que no se habla mucho también tiene que ver con los miedos de la exmujer que es la mamá de este hijo. Porque uno de los miedos más grandes en este caso es de que mi hijo en algún momento quiere ir a vivir allá. Sí, Eso significa que ya no esté conmigo. claro. Muchas veces, y uno ni siquiera termina de ser consciente de uno mismo, pero muchas veces lo que motiva esa rigidez es el miedo de que mi hijo sienta que allá tiene una familia de la que quisiera formar parte de una forma tal que quiere ir a vivir allá y ya no quiere estar conmigo. No lo blanqueo, ni siquiera conmigo mismo ese miedo, pero es importante cuestionarnos por qué soy tan rígido en ese aspecto, por qué me pasa a mí y por qué le estoy privando a mi hijo, por así decirlo, de tener una vida familiar que a lo mejor puede ser agradable para él y nutricio para él. Sí, y obviamente pues tiene que ver con el miedo a que lo hagan sufrir a mi hijo. También, ¿no? a que lo maltrate. Que lo maltraten, o que se exponga a una marginación, a una diferencia entre sus hijos y el hijo de mi marido, y haya una diferencia muy marcada. Y bueno, ¿no? Esos miedos tienen también que lograr hablarse, blanquearse. Cuando la expareja es varón, normalmente el miedo es a que lo traten mal, a que venga otro tipo a vivir con mis hijos, a dormir con ellos, yo no duermo con ellos, y quién será, y pusiste este afán protector de que mis hijos tienen que estar seguros, y yo no conozco a esa persona y tampoco confío en el criterio de mi exmujer de qué tipo de pareja podría llegar a tener. Entonces sí saltan algunos miedos, en este caso de las exparejas, que en principio es importante identificar esos miedos, aprender a relacionarme con eso, que por una parte es totalmente razonable tenerlos, pero por otra sí que es verdad que habrá que ver desde dónde también tomamos estas decisiones, no solamente a partir de estos miedos. Sí, te decía yo de que en la crianza tiene que estar claro los roles. Entonces, básicamente, Roque, quien no está dispuesto a lidiar con vínculos complejos tiene que pensar dos veces si quiere formar una familia ensamblada. Es complejo porque en algunos momentos soy el padre, en otros momentos no. Claro. ¿Hasta qué punto soy la madre? ¿Hasta qué punto no lo soy? Claro, porque después me ponen límites a mí. Sí. Si no me los pone mi pareja, me los pone la mamá. No es tu hijo. No es tu hijo, una claro. frase, ¿no? tan clásica. Y también, tristemente, cuando ya aparecen los tuyos y los nuestros, no sé si decir normalmente, pero en muchas ocasiones sí hay diferencias. Ese es otro gran desafío, ¿no? Las diferencias que la pareja nota, porque la pareja que no comparte la sangre del hijo siente que hay una preferencia, predilección, un trato distinto, o desde que nació el nuestro ya no tratás bien al mío. Exacto. Desde que nació el nuestro, el mío para vos quedó en un segundo, un tercer plano. Y aunque esta persona diga, no, ¿cómo es posible? No, que algo de eso hay. Sí. Y es un conflicto y hay que saberlo charlar. Ahora, ¿habrá que esperar que no haya ningún cambio, Ricky? ¿Qué pensás de eso? Digo yo, en la mayoría de los casos es casi natural que haya una pequeña diferencia, si querés, involuntaria. Voy a hablar de la buena intención. Es involuntario porque yo veo desde que es un bebecito pequeñito tan indefenso y salió de la panza de mi mujer, lo conozco, lo veo, lo cargué en fui la primera persona que lo cargó y al otro niño lo conocí cuando ya tenía 5 o 6 años.
hay una diferencia. Hay una diferencia. Es natural. Ahora, que esa diferencia genere un rechazo, una discriminación, una preferencia tan marcada. Un semiabandono. Claro, ¿no? O un trato totalmente diferenciado, es muy complejo. Más aún cuando, por ejemplo, ¿no? Yo lo conocí desde que tenía 1 año y medio y nuestro hijo nació 1 año después. Solo se llevan 2 años y medio entre ellos. Están y ahora tienen 10 y 8. 10 uno, 8 el otro. Lo normal es que los niños compiten, ¿no? Sí. Y si los niños compiten entre ellos y realmente uno de los dos, el que no es el papá, obviamente tiene una tendencia clara a preferirlo al otro, claro que va a haber un problema en este niño. ¿Se entiende? Sí. O sea, si a veces los papás, ambos papás, pueden tener preferencias porque se instalan vínculos distintos con hijos distintos, más aún cuando en algún caso hay el tema de sangre por medio. O sea, a ver, insisto, puede ser natural, mas no todo ahí tiene que ser justificable. Cuando un hijo nuestro nace en una familia que ya era ensamblada, se mueven algunas cosas y supongamos que en este caso sea la mujer que tenía a su hijo bajo su cargo y viviendo allí y de pronto es mamá nuevamente de este nuevo vínculo donde ya tienen nuestro hijo. Muchas veces esta mamá piensa y dice, por una parte quiero dejar de trabajar para criar a mi hijo durante esta etapa, pero al mismo tiempo siento que no puedo dejar de hacerlo porque mi hijo mayor tiene unos gustos y unos gastos que tampoco quiero ponérselos a mi pareja. Tiene unas necesidades, está a punto de entrar a la universidad o está en la secundaria, sale muchas veces y no quisiera estar todo el tiempo pidiéndole dinero a quien no es su papá, por más que él diga que sí lo es. ¿Se entiende a qué me refiero? Muchas veces ese conflicto se lo vive de una forma muy interna, porque por un lado, sí quiero dedicarle más a este hijo, pero al mismo tiempo siento que este otro me está demandando cosas a nivel económico que hace que la decisión sea difícil. Entonces, vamos hablando de los desafíos de la familia extensa, abuelos, etcétera, los desafíos de la crianza como tal. Creo que acabas de tocar un desafío importante que es el desafío económico de las familias ensambladas. Sí, es un desafío económico importante. Que hay que conversar porque, insisto, el tema es que los roles estén claros. El tema es que sepamos, listo, cómo vamos a funcionar. La definición de roles, el establecimiento de límites. Y qué tipo de vínculos yo quisiera. La comunicación sincera. Yo quisiera que vos con mi hijo tengan este tipo de relación, ¿no? O viceversa, ¿no? No quisiera que se establezca esta situación, ¿no? Y si vamos a tener hijos, yo no quisiera que suceda esto con mi hijo, porque ¿qué pasa? Pasa en lo que vos decís, si naturalmente en el papá, que ahora tiene un hijo vinculado con sangre, y el otro que no es, y que tiene su papá, pasa que entonces puede haber preferencias del papá por este hijo que es mío, ¿ya? ¿Qué pasa en las familias ensambladas naturalmente con la mamá? Va a defender todo el tiempo, va a estar susceptible todo el tiempo con el hijo que sí es de ella y no del otro. Por supuesto. Se van a hacer bandos. Sí, se van a formar, ¿no? Bandos. Sí. Es muy natural. Entonces necesitamos conversar de tal manera que podamos generar acuerdos, ¿no? Y si no podemos solo, tenemos que ir frente a un terapeuta o frente a alguien que medie y nos ayude a cómo llevar adelante esto. A mí no me gusta, pero quiero terminar. Yo creo que los títulos son importantes. Los títulos de reemplazo no sirven. Ahora vos sos el nuevo papá. Eso me parece una cosa ridícula, ¿ya? Pero ser un adulto positivo en la vida, ser una buena influencia, ser alguien que me ayudó en la vida, ese tipo de cosas que a veces la gente lo dice. ¿Cuánto orgullo he escuchado decir, él no es mi papá biológico, pero funcionó mucho mejor que mi papá biológico? Eso te iba a decir, empecemos a pensar en casos de éxito, ¿no? Pero antes de empezar en casos de éxito, quisiera decir una última cosa sobre estos asuntos que estábamos tocando. Es posible que el hijo empiece a sentirse ajeno a esta nueva familia, ¿no? Porque claro, como es más grande, peor. Porque ¿no? Si es más grande y ellos tienen actividades de niños, él se siente como muy a un lado de esa realidad familiar. No parece una familia adolescente, parece más una familia infantil, ¿no? Y de pronto este hijo adolescente o esta hija adolescente queda al margen y empieza a tirar comentarios como:
ustedes y su familia. Este hijo empieza a sentir que no pertenece necesariamente a este clan familiar, y es complicado, hay que saber lidiar un poquito con ese sentimiento. No digo darle toda la importancia que del mundo, pero sí es algo que hay que saber escuchar, no es algo que hay que saber pasar desapercibido, por más que se lo diga en chiste. Claro, ustedes pues los Castro son así, ¿no? Entonces, claro, haciendo referencia al apellido del padrastro en este caso, ¿no? Y como él no es Castro, entonces es como que se hace a un lado, ¿no? Quiero decir, hay que saber lidiar con eso, hay que saber escuchar eso. Por más que se lo diga en chiste, hay que saber decir, oye, ¿pasa algo con esto? A veces sentís este tipo de cosas. Quizás el progenitor, quien tiene a lo mejor más confianza, puede acercarse de este modo. Creo que eso puede resultar muy bien. Ahora, los casos de éxito y las expectativas. Yo decía los títulos de reemplazo no funcionan, los títulos alternativos tienen que funcionar mejor. Y hay una cosa que puede ser muy interesante, que es los títulos a partir del cual se establecen los vínculos. Por ejemplo, resulta que esta señora X no es una señora X, es la abuela del hijo de mi esposa. ¿Entendés? Sí. Y entonces ahora mi hijo es hermano del hijo de mi esposa. Uh-huh. ¿No? Y entonces, por el otro lado, el papá tiene que decir, bueno, ese es el hermano de mi hijo. Es el hermano porque es hermano materno de mi hijo, ¿no? Lo mismo los abuelos. O sea, pensar, insisto, en los derechos de los chicos y desde ahí buscar la alternativa de mayor estabilidad, que estar pensando en que ahora ya va a tener, me van a reemplazar, me van a excluir a mí, ahora ellos son una familia, ya yo no soy familia de él, me han quitado a mi hijo, o estos miedos que están ahí por delante. Más bien buscando que alcancemos a funcionar bien, funcionar mejor y buscar todos ser influencias positivas para los chicos, para las chicas. Y por ahí es donde van a entrar los casos de éxito, ¿no? Sí, los casos de éxito. ¿Cuántas personas pudieron decir, mira, él no es mi papá biológico, pero le tengo cariño, es mi papá? O sea, es mi papá, no es biológico. Es más, cuando alguien me dice, tu papá, mi papá. Es decir, lo tengo súper claro, o mi mamá. Y es mi mamá y... Hay casos, que yo creo que te ha tocado conocer igual, donde realmente él no es el papá biológico, pero lo crió desde 1 año, 2 años, y el papá desapareció. Nunca le dijeron nada al hijo. ¿Por qué? Porque no hubo necesidad. Realmente la persona termina adoptando absolutamente todos los roles de papá frente a este hijo, no hay ninguna distinción. Y el hijo, de repente en grande le cuentan, pero es como que ya no ha habido necesidad precisamente por eso. Y pasa mucho en familias ensambladas, casos como ese que vos mencionás, que de pronto crece y quiere conocer al papá biológico. Exacto. Entonces, y claro, el papá ahí de reemplazo postizo ahí está como sufriendo mucho, ¿no? Porque es como decir, pucha, no soy suficiente. Exacto, ¿no? ¿Por qué quieres conocer? ¿Por qué querés? Y a veces, ¿qué falta? Que se quiere conocer. Y a veces sí se quiere conocer, claro, hay que abrirse a la posibilidad de que eso ocurra, no pasa nada, no te está abandonando, no te está sacando de su vida, no es que te va a dejar de hablar para siempre. El otro día vi una cuestión de querer saber un poco más de su historia. Exacto. Vi una foto el otro día. Exacto. Siempre tuve un amigo que nunca conoció al papá y la mamá nunca se casó. O sea, él se crió con la mamá. Muchos casos así también, ¿no? Sí. Y el otro día vi una foto y pude conversar con él y él puso aquí con mis hermanos. Me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, conversé con él y me contó que sí, que finalmente, porque yo alguna vez he hablado con él y me decía, no me interesa saber quién es, no quiero saber, me han dicho quién es, pero no tengo la más mínima intención ni necesidad. Pero se hizo grande, tuvo sus propios hijos y algo cambió en él. Uh-huh. Y le dieron como un deseo de saber algo más y conocer a este papá biológico y conocer a los hermanos, sacarse una foto con los hermanos. Entonces, en algún momento de la vida puede aparecer la necesidad y entonces no podemos negarlo eso, ¿no? Sí, claro. Es que hay tantos ejemplos, Ricky, es un tema tan largo. Ahora se me acaba de ocurrir, por ejemplo, que pasa muchas veces cuando los hijos ya son grandes y el papá, por alguna razón o por una infidelidad, termina teniendo un hijo pequeño. Estoy hablando de hijos de 30 y pico, de 40 y pico, y el papá tiene un hijo de 10, de 8, ¿no? ¿Recién se enteran? Sí, claro. Ok. ¿No? Se destapa el secreto.
a ver, puede que se haya enterado antes, pero ya tiene 8 y entonces es muy difícil que este niño entre en esa dinámica familiar de una familia de adultos. Es como, es mi hermano, pero al mismo tiempo tiene la edad de mis hijos. Perdón, de mis nietos. A ver, es nuestro hermano, pero al mismo tiempo tiene la edad de los nietos. ¿Se entiende a qué me refiero? Es complicado porque, claro, muchas de esas veces el papá siente que tiene que proteger a este hijo y sacarlo un poco de esta dinámica familiar, crear otra dinámica familiar en otro sitio, o una relación padre-hijo exclusivamente, y que esa sea la dinámica familiar y que no necesariamente sea esta. Muchas veces también se los incluye, pero sí que es verdad que se agrava mucho la situación. Hoy no estamos hablando de hijos que vinieron antes de ese vínculo, sino durante ese vínculo. Los hijos productos de alguna especie de engaño, infidelidad, también hacen o generan un desafío importante a propósito de cómo ir haciendo este engranaje, ¿no? De alguna manera, porque para algunas personas verlo es recordar algo muy doloroso. Me quedo pensando, recién miraba una película donde aparecía eso, ¿no? Aparece con 2 niños, la niñita mayor es su tía y el niñito más chico es su hermano. Sí, claro, del abuelo y del padre. Sí, ya, bueno, sí, pero sí. La familia tiene unas complejidades. Curiosos, pero quiero decir algo, ¿no? Quiero decir, las personas, los seres humanos, por naturaleza, no somos errores. No, o sea, los niños, si querés, los niños, ellos en sí mismos no son errores, no son pecados que caminan. Sí, claro. No son frutos de algo absoluto. Son, los adultos cometen errores, se equivocan. Los adultos terminan haciendo cosas que no debieron hacer y hay consecuencias, ¿ok? Pero la persona como tal, cada ser humano tiene la dignidad altísima, ¿verdad?, de ser una persona humana con derechos, con obligaciones y obviamente, hasta desde una perspectiva espiritual, son imagen de Dios, cada ser humano. O sea, este es un concepto bien interesante porque no podemos nosotros culpabilizar, castigar, maltratar al inocente. Ese es un mensaje importante. El mensaje importante es la dignidad humana, no importa en qué contexto y en qué situación haya venido, la dignidad humana es invaluable, ¿no? Pensemos ya en mensajes concretos. La dignidad humana no se negocia, aunque uno sienta que pertenece menos, pertenece más, es menos mío, es más mío, es menos mío. No, los seres humanos no nos basamos en categorías, no hay hijos de primer nivel, hijos de segundo nivel, ni hijos de tercer nivel. Todos somos dignos del trato, del amor, del afecto de una familia y todos somos merecedores de eso y nuestra dignidad humana es invaluable. Primer mensaje. Segundo mensaje, estamos hablando de un tema absolutamente, vamos a decir también, es un tema muy humano, es decir, complejo. ¿verdad? Sí, complejo, no Entonces, es fácil. Si yo no estoy dispuesto a lidiar con lo complejo, tengo que pensar si quiero formar una familia ensamblada y la llave del éxito va a estar por la flexibilidad en torno a estos vínculos complejos. Y la complejidad no es solamente al principio, no es que las complejidades de las familias ensambladas solamente les cuesta al principio hasta que se adaptan. No, estas dificultades de familia ensamblada normalmente van apareciendo en las diferentes etapas de la vida de los hijos o de las etapas de esta familia. Creo que quiero repetir lo de los títulos. En familias ensambladas hay que trascender los títulos. Hay que ir quiero ser alguien importante, quiero ser alguien que ayude, que acompañe, que respete, que promueva a este chico, a esta chica, a todos en esta familia. Quiero promover que seamos felices. Y yo creo que desde esta perspectiva, no del título de soy el papá, no soy, sino desde la posibilidad de ser alguien positivo para la vida de los demás en esta complejidad de vínculos, creo que puede ser una llave importante, ¿no? Hablen, conversen mucho en la pareja, sobre todo sobre 2 aspectos importantes. ¿Cuáles son mis miedos de tener a mi hijo en este escenario familiar, en esta dinámica familiar? ¿Qué tipo de exposición siento que estoy teniendo, ¿no?, como mamá o como papá? ¿Qué tipo de miedos tengo al respecto? ¿Y qué expectativas tengo? ¿No? ¿Qué expectativa, qué espero de esta familia ensamblada? Pero no solamente es como la frase es cliché que siempre decimos, no quiero que sean como mis hijos, no quiero que haya diferencias. Bueno, está bien, esa es una primera cosa, pero no me estás diciendo nada al mismo tiempo. ¿Qué significa realmente eso?
¿no? En el futuro también. En el futuro, ¿qué significa también Porque eso? si me estás conquistando, Sí. bueno, me podés mentir también al principio. Por supuesto, todos hacemos cosas para ganar puntos al principio, ¿no? Pero la realidad puede ser otra después. Este tipo de temas necesarios de hablar. Y de hablar también en contextos católicos, ¿no, Roque? Totalmente, ¿por qué no? Hablarlos también, o sea, ¿hay familias ensambladas católicas, Roque? Sí, claro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Uno diría, no, aquí solamente vamos a hablar de papá, mamá, hijo, y solamente eso es porque eso es lo que quiere Dios. Y está bien, es correcto. Yo también formo parte de la iglesia. Pero, no sé si decir lamentablemente, pero la verdad es que esta es una situación que no va a dejar de pasar si no lo hablamos. O sea, lo hablemos o no lo hablemos, esto está pasando. Está pasando, obvio. En todo caso es mejor Sí. hablarlo, reflexionar y que saquemos cosas provechosas, productivas, para que podamos ser, no sé si, yo dije influencias positivas, pero podríamos decir para que podamos ser canales de bendición. Es que hay tantos mitos sobre esto, ¿no? Hay gente que le dice, ay, es que eso es una familia, no es una familia bien constituida. O una familia disfuncional. Una familia disfuncional. El solo hecho de que sea ensamblada no la hace disfuncional. Hay familias disfuncionales que son bien constituidas. Exacto. La funcionalidad y la disfuncionalidad no está relacionada con A la ensamblado, estructura. ¿no? O sea, por supuesto.